Pero vamos primero a hacernos un tote patch a conjunto. Vamos a repasar las piezas que necesitamos para el tote patch. Vamos a necesitar las dos piezas principales de guata. Las dos piezas del interior, que he cogido esta tela en blanco de algodón rústico, que creo que queda fantástica y es muy neutra, por lo tanto el protagonismo se lo van a llevar nuestras telas exteriores. Para las asas he cogido varias tiras para empalmarlas, ya que no me llegaba con el largo de la tela, por lo tanto esta es para hacer una tira y un asa de otro estampado diferente para hacer un poquito el conjunto así multiestampado. Aquí tengo dos telas de los mismos estampados para crear mi tela exterior trasera, porque no quería que la tela trasera fuese también blanca, así que he aprovechado estos trozos grandes y he cortado dos para que juntos me hagan la pieza principal. Si la pieza principal nos tiene que hacer 34 por 42 de alto, lo que he hecho es hacer dos piezas de la mitad del alto, añadiéndole 1 centímetro a cada una de ellas, que es el que van a perder ahora cuando las una por aquí. Por lo tanto, estas dos piezas las uniré aquí derecho con derecho, colocándolas con el sentido de los dibujos en vertical, y haré una costura aquí de punta a punta para tener mi tela trasera. Aquí podemos poner alfileres. Aquí las dejo colocadas para coser a 1 centímetro del margen y tener toda mi tela trasera. Y aquí tenemos estos 20 cuadraditos que los vamos a montar igual que hemos hecho con el costurero, siguiendo el mismo proceso. Vamos a hacer como las piezas de paper piecing, los planchamos todos para que nos quede todas las piezas planitas y no haya arrugas o dobleces que nos puedan perjudicar a la hora de ir cosiendo. En el caso de las tiras vamos a hacer exactamente lo mismo que con la tela principal, siempre añadiremos tantos trozos como necesitemos para una tira lo larga que queramos y las uniremos por aquí. En este caso tengo estos dos trozos, los ponemos así a continuación, con el sentido de los dibujos que coincida y hacemos derecho con derecho. Y aquí voy a dejar también un alfiler para no olvidarme de que esto va cosido. También coseré a 1 centímetro de costura. Y lo mismo con la otra asa, que también tengo que empalmar dos trozos porque si no, no llega. Esta tela de algodón rústico me gusta mucho porque tiene un aspecto arrugado que es así. O sea, la magia que tiene es ese aspecto en sí. Vamos a dejar unidas, haciendo una costura a 1 centímetro del margen, rematando al principio y al final, estas tres piezas para que ya las tengamos enteras. Abrimos todos estos empalmes de tela que hemos hecho para poder utilizar estos estampados, aplanamos con el rodillo y cuando los tengamos todos planchamos. Con estas piezas, las del forro, las piezas principales y la guata, os digo lo mismo que en el costurero. Cuando hacemos un patchwork siempre se nos puede ir 1 milímetro por el prensatelas o por lo que sea. Siempre podríais las piezas del final hacerlas tranquilamente al final, una vez terminéis con todo el patchwork. Porque así si se os mueve algún milímetro os va a cuadrar seguro cuando las calquéis. Vamos a coger nuestros 20 trocitos de patch. Y vamos a poner 4 en la base, 5 en la altura. Y una vez lo tenemos así claro, podemos ir uniendo todas las filas y luego hacer la línea del medio como hemos hecho anteriormente. También podéis hacer si queréis todas las columnas y luego unir la línea del medio. Exactamente en el mismo proceso que hemos hecho en el costurero. Recordad que en este caso, igual que en el costurero, lo he medido todo de forma que con un margen de costura de 1 centímetro os tendría que cuadrar perfectamente con el resto de piezas. Aquí tenemos ya esta cara principal del tote que ha quedado, decidme, espectacular. Voy a plancharla también por la parte del derecho, aunque ahora le vamos a incorporar la guata, así que la vamos a dejar bien planita. Vamos a enguatar las telas exteriores. En este caso enguato las exteriores, pero generalmente me gusta enguatar las telas interiores. También podéis rebajarle un margencito de costura si queréis. En este caso no se lo voy a rebajar.
Lo mismo que os he dicho con el costurero, podéis hacer costuras al lado y lado de cada una de estas costuras que hemos hecho para unir los cuadrados, y en este caso, por ejemplo, que tenemos dos telas, haríamos una costura al lado y lado también. Quedan decorativas, quedan bastante bien y a la vez pues nos dan un poquito como de acolchado. Voy a coser la etiqueta en este lado de aquí. Una vez tenemos la etiqueta puesta, reservamos las partes exteriores y vamos a montar las asas. Las asas, si queréis, podéis entretelarlas y si no, las podéis dejar directamente así en solo tela. Vamos a enfrentar derecho con derecho. En este caso vamos a ir poniendo alfileres. La costura la haremos a medio centímetro del canto, pero no vamos a cerrar ninguno de los lados cortos, porque en este caso, como es un asa y los dos extremos van a quedar dentro de lo que es la composición, pues no hace falta que perdamos centímetros de tela en cerrar un lado u otro. Aquí tened en cuenta que habrá una parte del asa que tendréis los dibujos del derecho y la de detrás los tendréis del revés. Si queréis que cada sentido de los dibujos vaya en su posición, haced el empalme justo en el centro y los ponéis mirando con los pies hacia un lado y al otro lado con los pies hacia el otro lado. Que justo esa costura del centro caiga en el hombro y así os quedará perfecto. Le vamos a dar la vuelta, en este caso al no tener un huequito cerrado, empujamos con el palillo por un poquito el lado y vamos sacándolo. Una vez tenemos las dos tiras planitas, la vamos a dejar ya colocadas directamente en las telas principales. Esto nos mide 34, por lo tanto buscamos primero 17, que sería nuestro centro, y marcamos 8 centímetros a cada lado del centro, en un lado y en el otro, en una tela y en la otra. Los ponemos así los dos con el derecho hacia arriba. Aquí tenemos las marquitas que hemos hecho, el centro y las otras dos. Y lo que vamos a hacer es colocar el asa como queramos que quede, es decir, miramos el sentido de los dibujos, del lado más bonito que nos haya quedado, lo que queramos, y que no se dé vuelta sobre sí misma. Y vamos a enfrentar derecho con derecho. Vamos a poner de la marquita del lado hacia adentro cada una de las tiras. Aquí ponemos una y en este otro lado la otra. Aquí lo mismo, colocamos como queramos que quede y hacemos derecho con derecho. Y ahora en la máquina de coser cosemos justo al canto una y la otra para que nos queden unidas y así no nos tengamos que preocupar de las asas. Una vez las tenemos, vamos a enfrentar derecho con derecho de lo que es las partes exteriores. Unimos los tres cantos, ponemos unos cuantos alfileres y hacemos una costura a 1 centímetro del canto en forma de U, dejando la parte de arriba abierta. Y vamos a hacer lo mismo con las telas del forro. Enfrentamos derecho con derecho y también vamos a hacer una costura en forma de U, con la diferencia de que las telas del forro vamos a dejar una abertura en la parte inferior sin coser. Esta abertura la vamos a dejar así aproximadamente de 15-20 centímetros para darle bien la vuelta a todo. Rematamos al principio, cerramos este lado, rematamos al principio y cerramos este lado, dejamos la parte de arriba abierta. Cortamos las esquinas de la parte de las telas exteriores para rebajar un poquito los sobrantes. Vamos a dejar el derecho hacia afuera de la parte exterior, sacamos bien las esquinas y ahora vamos a enfrentar derecho con el forro, de forma que vamos a coser toda la boca de la bolsa. El forro, por lo tanto, no le damos la vuelta, simplemente hacemos derecho con derecho, dejando el revés del forro hacia adentro. Sobre todo, mucho cuidado con dejar las asas entre las dos telas. Vamos a uno de los lados y unimos los sobrantes, que podemos unirlos abiertos, para que se vayan los sobrantes mitad hacia cada lado y ponemos un alfiler. Y vamos al otro lado y lo mismo. Una vez hemos unido lado y lado, vamos uniendo toda la boca de la bolsa. Y vamos a hacer toda una costura a 1 centímetro del canto de las telas. Para hacer esta costura voy a quedarme con el brazo libre de la máquina de coser. Y una vez cosido, por este huequito le damos la vuelta. Antes de meter el forro hacia adentro, vamos a esta parte de aquí, metemos sobrantes hacia adentro
y cerramos la abertura por la que le hemos dado la vuelta. En este caso voy a hacer una costura a máquina lo más pegadita posible al canto. Una vez tenemos cerrada la abertura, a mí me gusta siempre cerrarlas a máquina en un hilo que no se note o un hilo neutro que suelo utilizar mucho. Metemos hacia adentro el forro. Lo acomodamos todo bien. Llevamos bien el forro hacia adentro para que quede toda la costura justo en el canto. Y vamos a pasar una costura de asentamiento a todo el contorno. Voy a empezar por uno de los lados para que el remate quede aquí en uno de los lados. Y la voy a hacer como a medio centímetro del canto para que tampoco pise mucho los dibujos de los cuadros de la parte superior. Y con esto ya tenemos nuestro tote, que también podemos ponerle, si queréis, un snap a conjunto con los snaps del costurero. Esto ya como queráis. Yo lo voy a dejar sin para que se vean un montón las telas. Ya podéis ver aquí las dos asas diferentes, todas las telas. Voy a plancharlo todo un poquito y vemos los resultados finales. Bueno, pues aquí tenéis los resultados finales, el costurero con sus dos lacitos, con toda la parte del interior, aquí para poner hilos y hacer tope con un nudo. Dos bolsillos más pequeño y más alto con un snap, el portatijeras y el librito para las agujas o alfileres. Se cierra con el lazo. Aquí tenemos el tote bag con todos los cuadrados a conjunto y con esta parte de atrás también a conjunto. La verdad que hacen un conjunto muy bonito, tanto por un lado como por el otro, porque tienen, bueno, al tener los estampados, el mismo estampado en los dos, es un conjunto genial. En la parte de dentro una tela blanca, que es como muy neutra, y un asa de cada color, que creo que ha quedado bastante bonita. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido mucho, que os animéis a hacer vuestro kit para poderos llevar, pues no sé, vuestros bordados o vuestras costuras al sofá, por ejemplo. Si os animáis a hacer alguna de estas dos piezas o las dos, podéis compartirlo en redes sociales y etiquetadme sobre todo para que no me pierda ninguno de vuestros trabajos. Voy a rellenar el costurero con un montón de cositas y espero veros muy pronto por aquí. Este conjuntazo hecho con las telas de Patchwork de Katia Fabrics. Contadme en comentarios qué os ha parecido. Recordad que tenéis también mis academias online donde podéis seguir cosiendo conmigo, tanto si os apetece coser cositas de costura creativa como pueden ser estos dos proyectos, como Paper Piecing, que también tenéis la web mundopaperpiecing.com para hacer puzzles de tela. Recordad que podéis dar deditos arriba si os ha gustado este vídeo y suscribiros al canal para no perderos nada. Os recuerdo que a vosotros no os cuesta nada, pero apoyáis mi trabajo para que pueda seguir creando este tipo de contenidos. Muchísimos besos a todos, cuidaos un montón y os veo en la próxima.